Ya tenemos en este enlace de audio y video a una especialista con la que vamos a conversar de un tema muy interesante. Ya tenemos en pantalla a la psicóloga Mónica Sanabria. Ella es psicóloga clínica con la que vamos a platicar acerca de cómo influyen los padres en los vínculos que existen entre los hijos. Mónica Sanabria es psicóloga especializada en niños y jóvenes, ha diseñado programas de capacitación tanto para padres de familia como maestros y especialistas en el área de la salud emocional infantil, entre otras actividades que ha desarrollado de manera profesional. Así es que, colaboradora de Carpe Diem, por cierto. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entendemos que está usted en Tijuana, Baja California. Así es, Evaristo, un gusto trabajar contigo nuevamente. Es la primera vez. Y pues sí, estamos por acá en Tijuana. Lo mismo, nos da mucho gusto que destine un tiempito para toda nuestra audiencia acerca de este tema importante, básico, que marca a las personas, cómo influyen los padres en los vínculos que hay con los hijos. Platíquenos, por favor, cuándo esto es sano y cuándo hay que advertir señales de alerta. Sí, Evaristo, pues fíjate que es bien importante darnos cuenta que muchas veces los padres, vamos a decir que esta parte de la comparación es algo natural, es algo que ya traemos todos, ¿no? Pero en el caso de los padres, pues tienden mucho a hacer este tipo de comparaciones, en cuanto a otros niños, lo podemos ver mucho, ¿no? Por ejemplo, y empiezan a hacer comparaciones en base a lo que el médico dice, en base a lo que otros niños hacen, en base a lo que se espera que los hijos hagan en ciertos tiempos, pero aquí hay un riesgo, sobre todo con los padres, ¿no? Y podemos encontrar seguramente padres ahorita que estén ahí, se identificarán con este tema, porque siempre hasta el tema del favorito, ¿no? El consentido, al que le dan todo. Entonces, este tipo de frases, por ejemplo, como es que deberías de ser como tu hermano, ¿no? O es que tu hermano lo hace mejor o tu hermana, ¿por qué no lo haces como? Este tipo de comparaciones en donde, es que tal, uno de mis hijos se parece a mí, es que somos iguales, es que, bueno, sí, tú sí, pero, ¿no? Como en esta parte un poco conflictiva cuando los hijos hacen cuando los padres, perdón, hacen este tipo de comparaciones, sobre todo entre los pequeños. Y como veíamos en estas imágenes, Evaristo, pues lo que alcanzamos a notar aquí es que lejos de ayudar estas comparaciones, muchas veces los padres dicen, porque me lo han dicho en consultorio, es que yo lo hago para que se motive, para que logre hacerlo, para que se sienta bien, para que como que sea un impulso para que logre hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si le dices que tu hermano es mejor en matemáticas, y entonces el padre piensa, si yo le digo todo eso se va a motivar y va a empezar a ser bueno en matemáticas, ¿no? Pero en realidad hay que darnos cuenta que este tipo de comparaciones lo único que hace es alejar a los hermanos, ¿no? Y muchas veces dicen, ¿por qué los hermanos no se miran bien en ciertas edades futuras, ¿no? Y entonces ahora si nos ponemos como hermanos, ¿no? Entonces pensemos, cuando uno piensa en la palabra hermano, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cómo yo miro a mi hermano, ¿no? A mi hermana, ¿no? ¿Cuáles son cómo me siento? ¿Realmente hay una relación con mi hermano, mi hermana? ¿Realmente hay un vínculo estrecho? ¿No? ¿Y por qué nos hacemos este tipo de preguntas? Porque los padres realmente tienen una gran influencia en este momento para las emociones que tienen los hijos. Por ejemplo, muchas veces llega a generar mucha tristeza, ¿no? El sentirse como desplazado, el que alguno de los hermanos se sienta como rechazado, como a un lado, como aislado, pero también en otros momentos llega a generar mucho coraje, Evaristo, porque se siente como, porque al otro lo quieren, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer entonces para ser igual, ¿no? También se empiezan a generar muchos sentimientos de baja autoestima porque se siente inferior, siente que no puede lograrlo. Muchas veces empieza a entrar un grado de depresión y de envidia hacia su hermano, ¿no? Como de, pues, o sea, puede ser desde el enojo también, pero también puede ser mucho desde la tristeza, Evaristo, esta parte o sea, ¿qué voy a lograr? Y entonces se vuelven y empiezan a crecer como separados, como divididos, a un lado, con mucho resentimiento en ese aspecto sobre estas situaciones, Evaristo.
Qué interesante, Mónica, y cómo se puede generar el efecto contrario a lo que los padres desean o deseamos en los hijos. Y pues si no lo sabemos, si nadie nos lo advierte, podríamos generar niños, personas más adelante con ese resentimiento que de pronto, y a mí sí me ha tocado ver, que luego le reprochan a los padres. Ahí se va acumulando ese rencor, de modo que un día, ¡zas!, explota y los padres se quedan sorprendidos y dicen, nunca me imaginé que esto hubiera provocado. ¿Cuál sería entonces la manera en que debemos, si el padre, por ejemplo, quiere motivar a su hijo o no le gusta la conducta del mismo, cómo le podríamos sensibilizar, hacer conciencia, intentar cambiar esa conducta? Sí, primero más que nada es darse cuenta como padres, ¿verdad? Que este tipo de comparaciones no son motivantes como a veces uno espera y que tampoco se trata como de, es cierto, algo Evaristo, que todos los padres siempre van a tener un hijo con el cual se identifican más, es decir, que tenga más sus características o que sean más afines quizás en su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar, ciertas cuestiones en su personalidad. Así es que vamos a decirlo así, que sí es cierto, todos los padres, cada padre se identifica con un hijo diferente. Entonces, a veces los hermanos dicen, es que él es el favorito o ella es la favorita, ¿no? Y es cierto, porque sí es cierto, hay una cierta afinidad. Entonces, de inicio sería como aceptar esa parte, ¿no? De que sí tenemos un hijo con el cual nos identificamos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, aceptar que cada hijo tiene una personalidad muy diferente, que cada hijo es distinto, tiene sus propias habilidades, sus propias cualidades, sus propios gustos, y también importante que los padres no pongan como todos sus deseos o todo lo que quisieron ser cuando eran chicos en sus hijos, ¿no? Entonces, porque también esto es una cuestión de imposición en que mejor ahora voy a hacer que mi hijo sea esto y entonces otra vez mismo empiezan a comparar y todo eso. Entonces, sí es importante como tener un tiempo individual con cada uno de los hijos, que tengamos 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Entonces es importante que aprendan los padres a observar cuáles son las características de estos pequeños, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y sobre todo ayudarlos a desarrollar esas habilidades en los que sí pueden hacer, en lo que sí tienen, y a cada uno, no solamente darle su espacio físico de jugar, de tener un tiempo con ellos, sino también sobre todo compartir como ese gusto que tenga. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta, no? No, pues es que a mí me gusta, no sé, tal deporte. Y entonces motivarlos y decirles, ok, va, o sea, te voy a motivar, qué es lo que te gusta, voy a llevarte tal vez a que puedas practicar el deporte, y felicitarlos, es decir, como sentirse orgulloso de sus hijos sobre esa cualidad o esa habilidad que sí tienen ya. Y en todos los hijos lo mismo, ¿no? Cuando de pronto los hijos así como, es que yo soy mejor en esto, porque también suele pasar entre los mismos niños, porque ya los padres lo generaron, ¿no? Entonces sí, claro, es que él tiene otras habilidades, no como, bueno, es que si él es más bueno en esto, es mejor en esto, no, sino decirle, es que él tiene otras habilidades y tú tienes en estas. O sea, hacerles ver también, porque a veces ya lleva tiempo y ya los hijos ya son bien rivales, ¿no? Entonces es importante como detectar estos factores y sobre todo poder ayudarlos a ellos a que tengan una buena autoestima desde los padres también, motivarlos, animarlos, entusiasmarlos, pasar tiempo con cada uno, porque a veces los padres quieren pasar tiempo como con todos juntos y como dicen, matamos dos pájaros de un tiro y nos sentamos todos y convivimos, pero no es así, porque como cada uno tiene sus gustos y sus habilidades, posiblemente a alguno le gusten los videojuegos y al otro no, o a alguno le gusten los de juegos de mesa y a otro no, o al aire libre. Por eso es importante identificar qué es lo que le gusta a cada uno de sus hijos, valorarlo, apreciarlo y motivarlo, Evaristo. Así es, qué buena orientación, qué buen apunte ese. Hay que tratar a los hijos de manera individual, hay que platicar con ellos. Y Mónica, bueno, ahorita que estamos en el mes de abril, mes del niño, temas infantiles son muy oportunos y este es uno de ellos. Me gustaría preguntar, cuando los padres pues a lo mejor ya fueron a terapia, a lo mejor los padres ya escucharon esta plática que estamos aquí sosteniendo y a lo mejor así son, a lo mejor se identifican, pero no pueden o tal vez no quieren, no lo sé, cambiar. El padre ya tendría que tener una visión diferente, pero en caso de que no fuera así, ¿qué debe hacer un hijo, un niño? ¿Desde qué edad ya tiene conciencia para poder entender cómo es su padre en particular o su mamá?
y poder sobrellevar esta situación. ¿Hay alguna edad en donde los niños puedan recibir algún tipo de terapia y ellos mismos fortalecer su autoestima, entender a sus padres, no juzgarlos, no cuestionarlos porque tienen a su favorito? Es muy interesante tu pregunta, Evaristo. Pues realmente en el caso de los niños, pues los niños tienen esta visión de lo que alcanzan a percibir, más que lo que hablan, es lo que se siente, ¿no? Los niños sí pueden percibir como mucho esta diferencia que los padres pueden marcar, no solamente de manera verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los padres, siempre nos encontramos alguien que sí quiere apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, a veces está el tío, a veces está la mamá, a veces están los abuelos, ¿no? Que pueden ser un factor que pueda contribuir también de manera positiva para ellos. Entonces siempre hay alguien sobre todo si ya recibieron terapia, por ejemplo, es darles como las herramientas. Un punto importante es que cuando van a terapia no se les busca a los padres juzgar o criticar o atacar, al contrario, ¿no? Se les busca hacer ver que pues posiblemente por muchas razones ya no pudieron tal vez hacer ciertos ajustes en otras etapas de la vida, quizás ya hasta generaron este conflicto en los hijos, pero el punto no es como buscar que se sientan culpables, al contrario, buscar que ellos se sientan como en esta capacidad y estabilidad de decir, ok, puedo retomar las cosas, ¿cómo puedo hacer para que, bueno, de aquí en adelante mi hijo se sienta diferente, ¿no? A veces me han buscado los abuelos, a veces me han buscado los tíos, los mismos maestros para ayudar, entonces realmente los niños pueden tener muchas maneras de ser ayudados en este aspecto. Sí lo van a resentir si no hacen cambios los padres también, porque sí es importante darnos cuenta que en el caso de los niños, como es algo que se percibe, sí se siente, no es nada más como que le digamos, no, ya no es su favorito, sino que lo sienten en ese aspecto, ¿no? Entonces, los niños pueden estar en terapia, los niños pueden trabajar y muchas veces con tantas técnicas que hay ahorita, visto, pues realmente pueden ayudar, pueden subir mucho su autoestima y lograr comprender en ciertas edades, no tan pequeños, sinceramente, porque se basan más como en lo que sienten y en lo que miran, pero sí puede llegar una etapa en la que puedan comprenderlo, porque de todas maneras yo siempre le digo a los papás, en algún momento te lo van a reprochar, en algún momento te lo van a decir, y es mejor trabajarlo desde ahorita y evitarnos a veces esas partes, ¿no? Incómodas hasta para los padres, pero de pequeños es un poco complicado, pero si se trabaja en terapia con el pequeño, sí obviamente se puede lograr mucho, que por lo menos no lo tomen como tan personal y logren como jugar estas emociones de otra forma, liberar las emociones de otra forma, poder expresarlo directamente a los padres, porque sí es muy importante, o sea, aunque los niños estén en terapia y trabajen, sí es importante que les digan, oye, ¿sabes qué me estás haciendo sentir de esta forma a los padres, ¿no? Posiblemente el padre no cambie, pero esta parte de liberación y lo que se pueda trabajar en terapia, siempre va a haber un familiar que apoye, que sea como nuestra segunda, como terapeutas, ¿no? Entonces es algo importante, incluso los maestros tienen un papel muy fundamental en este proceso, ¿no? Porque pues es algo que van a reflejar en la escuela, los maestros a veces acuden a nosotros por este tipo de situaciones, entonces pues eso es lo que podemos hacer, trabajar con los niños, hay muchas herramientas, Evaristo, mucho que se puede trabajar con ellos desde terapia, así es que pues yo les diría a los padres que si están en una situación así, pues no se sientan así como que, ay, es que qué va a decir la psicóloga, es que me va a juzgar, o no, o se pueden ir al otro extremo, no, pues ya no hay nada que hacer, pues total, ya lo doy por perdido, ya lo que lo afecté, pues no, al contrario. Y si ya somos adultos, ¿verdad? Si ya son adultos, pues entonces también la invitación es, si siento que no me llevo bien con mi hermano, que tengo algún conflicto, pues a veces, muchas veces como ya está como el daño ahí, no, pues por lo menos buscar que entre hermanos haya respeto, haya un punto de comunicación, un punto de apoyo, de ayuda en ciertos momentos de dificultad o de necesidad, pero sí buscar por lo menos tener un cierto punto de un vínculo con los hermanos, si es que ya somos adultos, ¿verdad? Y sobre todo si hay papás que apenas están empezando, pues desde ahí empezar, ¿no? Hacer como cuidar estos pequeños detalles, a veces es que es el más bebé, es que hay que cuidarlo a él, es que él necesita más atención, esos detalles que a veces pudieran parecer normales, ¿verdad? Se le hacen muy difícil a los pequeños, Evaristo.
Mónica, y qué interesante a partir de hoy, padres, visualizarse cómo están tratando a sus hijos, verse desde afuera a sí mismos, cómo están generando estas emociones. Por último, y de manera breve, Mónica, por favor, ¿cuáles serían las consecuencias si a pesar de que advertimos esta situación de estar ocasionando baja autoestima en nuestros hijos, cuáles serían las consecuencias? ¿Valdría la pena que el padre dimensionara lo que podría pasar en caso de seguir así, por un lado, y por otro lado, lo contrario? ¿Hasta dónde podría llegar su hijo con esta motivación, con esta comprensión? Claro que sí, Baristo. Bueno, en el caso de las consecuencias, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser fuertes. Por ejemplo, en el caso de los pequeños, pueden llegar a tener una baja autoestima, sentirse superiores, o también pudiera ser otras consecuencias, como empezar a sentir celos, empezar a ser muy posesivos, empezar a luchar por un sueño o una idea que no es suya, ¿no? Así como de, es que tengo que ser así, es que no me queda de otra, voy a lograrlo, ¿no? Entonces, también podemos empezar a generar frustración por querer hacer algo que los padres le están diciendo y que no sea lo que ellos quieren, porque tarde o temprano van a salir mal, van a salir frustrados, van a salir decepcionados de ellos mismos, van a terminar reprochándoselo a sus padres, porque es que yo hice lo que tú me dijiste, pero no es lo que yo quería. Este, también obviamente en el caso del que es el favorito, vamos a llamarlo así, pues empiezan a verlo en la escuela, en otros medios sociales, ¿no? Que es como el que quiere todo, que le den todo, toda la atención, toda la mirada, todo. Y cuando esto no pasa, oh, sienten una frustración, un enojo, un coraje y una necesidad de mírame, atiéndeme, ¿no? Y en el caso vamos a decirlo así, como el que no es el favorito, pues siempre tiende también como a compararse con otros, ¿no? No, pues es que yo no puedo, no, pues es que, oh, es que es el mejor, es que él es mejor que yo, es que no, yo no voy a poder lograrlo, no, es que yo no lo voy a lograr hacer. También puede llegar a generar muchos niveles de ansiedad, muchos niveles de depresión, porque pues la mente también está bien si piensa, es que tengo que ser así, es que tengo que lograrlo, es que me tengo que esforzar, pero también en la parte depresiva de, pues no, o sea, la verdad a mí no me quieren, empieza a generarse también esta sensación de no ser querido por los padres, ¿no? No me quieren, no valgo la pena, o sea, ¿para qué me esfuerzo? No tiene caso. Y también vemos esto en personalidades de los pequeños que obviamente van a ir creciendo en esta cuestión de permitir muchas cosas, ¿no? Como pues lo que tú digas, como tú mandes. Pero también en el otro extremo es, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. Entonces realmente vamos a generar hijos que no siempre son muy bien vistos ante la sociedad, ¿no? Que van a salir muy frustrados en cuestiones, aun cuando crezcan ya como adultos, ¿no? Cuestiones laborales, de pareja, de familia, de amigos, ¿no? ¿Qué tipo de amigos tenemos y qué tanto permitimos en estas amistades, ¿no? Y bueno, por el otro lado, cuando se hacen las cosas bien, cuando hay una buena motivación, cuando los padres realmente aprenden a aceptar a su hijo como es, porque creo que la palabra clave, Evaristo, es aceptar a los hijos, ¿no? Aceptar como son, con sus cualidades, con sus habilidades, bueno, hasta con sus errores que tienen, ¿no? Y entonces darnos un tiempo para ellos empiecen a sentirse que valen, empieza a tener una buena autoestima porque se empiezan a sentir seguros de lo que pueden hacer, seguros de lo que les gusta, disfrutan aquello que está como a su alcance y que se sienten contentos porque dicen, oye, es que mira, soy bueno en esto, estoy contento, lo disfruta, los vemos en alguna actividad, sea la que sea, ¿no? Yo les digo a los padres, no minimicen ninguna actividad que a los hijos les gusta, más bien al contrario, o sea, denle pie, ayúdenos a motivarlos, a que se sientan contentos, a que disfruten esa actividad, y a veces, aunque a los padres no les guste eso, y digan, no, es que a mí no me gusta ese deporte, o a mí no me gusta esa actividad, no necesariamente tenemos como que fingir como papás, ¿no? De que nos gusta, pero sí hacerles ver, ¿no? Bueno, no es mi favorito, pero pues estoy aquí, te apoyo y cuéntame de qué se trata, estoy contigo, cómo te sentiste, sobre todo esta parte de cómo se sienten ellos cuando hacen estas actividades, ¿no? Y que realmente cuando los padres pasen tiempo con ellos en cualquier cosa que les guste a los hijos, pues es más que nada como, no es como pasar el tiempo, porque pues uno decía, bueno, pues es que aquí estoy, ¿no? No, es como entregarte a los hijos y darles lo mejor de ti. Y sobre todo hacerles ver entre hermanos que cada uno tiene algo diferente, que son distintos, que no van a ser iguales. Tal vez en muchas cosas coincidan y qué bueno porque puedan disfrutarlas juntas o juntos, pero habrá cosas que no, y que no tiene que gustarle al otro tampoco, ¿no? Porque a veces dicen los niños, pero es que yo quiero que a mi hermano le guste esto, ¿no? O a mi hermana.
Y no, también es hacerles ver que realmente no nos va a gustar lo mismo, pero que se sientan contentos, que puedan disfrutarlo, porque eso les va a dar una seguridad, una confianza, una tranquilidad. Obviamente, se va a poder aprovechar al máximo el tiempo, tanto en la escuela, con sus amigos, con la familia. Ellos mismos van a poder hacer estas actividades, aún estando solos, pero sobre todo esta parte de sentirse aceptado, porque vemos mucho esta problemática hoy en la actualidad, de Barito, donde no se aceptan, a veces no se sabe ni qué quieres, ni quién eres, ni cómo voy a reaccionar ante esta circunstancia, porque no tenemos a veces esas herramientas, ¿no? Pero sí es bueno que nosotros podamos ayudar a los hijos que si en algo tienen duda o incluso que en ese momento cambien de gusto y ahora ya les gusta otra cosa, pues motivarlos con esa otra cosa, ¿no? Porque el punto es que ellos se sientan bien, tranquilos, seguros, confortables, acogidos, ¿no? Con esta mirada, pero esta mirada tranquila de los padres, esta mirada de aceptación, porque muchas veces dicen los padres, pero es que ¿por qué rechazan a mi hijo? Y a veces yo les digo, bueno, ¿y te has puesto a pensar que a veces no eres tú el primero que rechaza al hijo? Uy, como que sí les pega esta parte, ¿no? Entonces es cuestión de aceptar, motivar, animar y compartir con los hijos estos gustos. Nos quedamos con ese optimismo, con esa intención, con esa manera en que los padres deben tratar a sus hijos. Mónica, un gusto haber platicado sobre este tema en el mes del niño y auxiliar a los padres. No nace uno sabiendo esto, está bien que lo podamos compartir, entender, para tener hijos que puedan valerse por sí mismos, que es lo más importante, que decidan qué hacer, que decidan qué estudiar, que disfruten plenamente su vida. Muchas gracias, Mónica, excelente día. Gracias, Evaristo, un placer trabajar contigo. Bueno, pues ahí tiene el tema. Qué interesante, cuántas cosas pueden pasar en la familia si al niño sencillamente pues no se le escucha y no se le atiende.